Y es noticia Puerto Rico, que votó a favor de convertirse en el estado número 51 de la Unión Americana. Cerca de 500,000 de los casi 2.6 millones de ciudadanos decidieron en plebiscito exigir al Congreso el fin de lo que ha sido considerado como una colonia. El 97.18% optó por la opción de estatidad, mientras que el 1.5% votó por la independencia y el 1.3% restante eligió el estatus actual de Estado asociado. Disturbios y una alta abstención fueron los protagonistas de esta jornada electoral. Está con nosotros Carlos Vargas, profesor del Centro de Estudios Puertorriqueño en la Universidad Hunter de Nueva York. Señor Vargas, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. La lectura de la consulta en Puerto Rico, digamos, tiene varios aspectos para mirar, para analizar. El primero, si bien gana el sí, aunque no es vinculante, hay solamente un 23% de participación, es decir, prácticamente un 80% de abstención en la isla. ¿Qué pasó puertas adentro en Puerto Rico con esta consulta? Sí, que esa abstención no fue, sino se pidió que hubiese una abstención. Hubo un boicot a este proceso electoral. De los 4 partidos que se postularon a las elecciones generales el pasado noviembre del 2016, 3 de esos partidos pidieron a sus seguidores que boicotearan este plebiscito. Es decir, la lectura no pudiese ser que el pueblo de Puerto Rico no está de acuerdo en ser un estado más en Estados Unidos. Correcto, o sea, tenemos que en estas elecciones participó 1 millón de votantes menos que las elecciones de hace 6 meses. O sea que hubo una abstención masiva y es porque hubo un llamado a esa abstención por parte de otras fuerzas políticas en el país. Ahora, con el resultado en la mano y después de tener esta primera lectura que usted ha señalado, ¿estaría dispuesto el Congreso de los Estados Unidos a asumir a Puerto Rico como un estado más? Este sería el análisis político del resultado de ayer. Primeramente, en estos momentos no hay ningún interés por parte de miembros del Congreso de tomar la pregunta sobre si admitir a Puerto Rico en el seno de los Estados Unidos como un estado más o no. No hay ningún aliciente que obligase al Congreso como institución a darle respuesta a esa pregunta, aunque los que abogan por la estadidad, lo que se le conoce en Puerto Rico como la estadidad, es decir, unirse a los Estados Unidos, van a llevar en mano ese 97% de los votantes que sí acudieron a las urnas que están a favor de la estadidad. El Congreso de los Estados Unidos en ningún momento ratificó ese proceso. De hecho, se cuestiona la atención que le pueda prestar el Congreso de los Estados Unidos a estos resultados, dado que no está bajo la jurisdicción congresional que vincularía cualquier acción congresional. ¿Y a Eso por un lado. Por otro, digamos que hubiesen participado el 80% de los votantes en Puerto Rico y que hubieran votado 97% a favor de la estadidad como opción para el Estatuto de Puerto Rico, aún así dudo yo mucho de que el Congreso de los Estados Unidos fuese a atender ese reclamo, por razones puramente políticas y por razones puramente partidistas. Políticamente, debido a que Puerto Rico tiene más de 3 millones de personas, 3.4 millones de personas, en estos momentos tendría mayor representación congresional que 22 estados de los Estados Unidos. O sea que potencialmente habría 22 estados de los Estados Unidos que se pudieran oponer a que Puerto Rico entrase como un estado más en la Unión. Porque eso desestabilizaría las fuerzas políticas dentro del Congreso. Luego está la perspectiva partidista. De esos 4 o 5 representantes que pudiera recibir Puerto Rico como un estado en el Congreso de los Estados Unidos, por lo menos 4 serían demócratas.
por lo que ya tenemos a todo el estamento republicano opuesto a que fuese a entrar Puerto Rico como un estado demócrata en un clima donde dominan los republicanos y estarían opuestos a que entrase esta fuerza que desestabilizaría ese equilibrio que existe en el Congreso. Claro, y a eso de alguna manera tenemos que agregar que Puerto Rico no está en el mejor momento económico de su historia, ¿no? Y esto también es otra mirada que hay que dar. Definitivamente, o sea, tradicionalmente una de las condiciones para que los estados accediesen a convertirse, los territorios accediesen a convertirse en estados, sería que pudieran ser autosuficientes financieramente, económicamente, que pudieran sobrellevar los costos del gobierno. Y en estos momentos el gobierno de Puerto Rico no puede hacer ese reclamo. Finalmente, profesor Vargas, esto, digamos, es algo que tiene muchos años de ir y venir, de pedirse, otros de ir en contra, otros a favor. A corto o a largo plazo, ¿qué cree usted que termine pasando con este planteamiento? Bueno, en estos momentos yo pienso que la cuestión del estatus seguirá en el aire. Seguirá en el aire debido a que no hay ninguna fuerza política lo suficientemente fuerte como para hacer que el electorado, que la mayoría del electorado apoye una opción política u otra. Aunque los que abogan por la estadidad, debido a la manera en que se ha diseñado una competencia electoral, han podido sacar 97% de los votos en este caso a favor de su opción. Realmente no hay ninguna fuerza en estos momentos que se lleve una mayoría, y sobre todo una mayoría masiva, digamos, incluso un 55% de los votos, un 60% de los votos, unas 3/4 partes de los votos. No hay ninguna fuerza que demuestre que le dé seguridad al Congreso de los Estados Unidos de que el electorado puertorriqueño quiera unirse a la nación norteamericana, a la nación de los Estados Unidos, como un ente conforme con esa decisión. Sí. Pues, profesor Carlos Vargas, le agradezco su tiempo, gracias por haber estado con nosotros en NTN 24. Creo que todavía nos falta mucho por ver en este capítulo entre Puerto Rico y Estados Unidos. Buenas tardes.